personas que de ella dependen, numeral 3. En este caso, el perjuicio fue ocasionado al Estado peruano, representado por la Procuraduría Pública Especializada de Anticorrupción, descentralizada del Distrito Judicial de Cañete y la Municipalidad Provincial de Cañete, representado por la Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de Cañete. Artículo 46 del Código Penal, numeral 1, la carencia de antecedentes penales, literal A. De auto se advierte que los acusados carecen de antecedentes penales. B. El obrar por móviles nombres o altruistas, literal D. No existen móviles ni fines altruistas. C. El obrar en estado de emoción o temor inexcusable, literal C. No se presenta. D. La influencia de premiantes, circunstancias personales o familiares en la función de la conducta punible, no se presenta. E. Procurar voluntariamente después de consumado el delito o la disminución de sus consecuencias, no se ha advertido que los acusados hayan procurado la disminución de las consecuencias del hecho delictivo que se perpetró. F. Reparar voluntariamente el daño ocasionado y en consecuencias derivadas del peligro, los acusados no han reparado voluntariamente el daño o perjuicio ocasionado. G. Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la conducta punible para admitir su responsabilidad, que en el caso de ambos no se advierte dicha atenuante. Y H. La edad del imputado en tanto que ella hubiera influido en la conducta punible. Los acusados presentan la mayoría de edad al momento de la comisión del hecho delictivo, por tanto, con capacidad suficiente para internalizar el mandato normativo. Artículo 46 del Código Penal. A. Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad. B. Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos públicos. C. Ejecutar la conducta punible por motivo, objeto útil o mediante precio, recompensa, promesa, remuneración. D. Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia, discriminación de cualquier índole. E. Emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda resultar en peligro común. F. Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento o abuso de la condición de superioridad sobre la víctima, aprovechando circunstancias de tiempo, modo o lugar que dificulte la defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe. G. Hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible que las necesarias para consumar el delito. H. Realizar la conducta punible abusando de el agente de su cargo, posición económica, formación, oficio, profesión o función. Y pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito, lo que sí se ha advertido en el caso de autos en cuanto a los autores. J. Ejecutar conducta punible de un inimputable. K. Cuando la conducta punible es dirigida o cometida total o parcialmente desde el interior de un lugar de reclusión o cualquiera que esté privado de su libertad o se encuentre fuera del territorio nacional. L. Cuando se produce un daño grave en el equilibrio de los ecosistemas naturales. Y M. Cuando para la realización de la conducta punible se ha utilizado armas, explosivos, venenos u otros instrumentos o procedimientos de similar eficacia destructiva. Asimismo, debe tenerse en cuenta los principios rectores básicos que forman parte del programa constitucional del derecho penal, como son los principios de proporcionalidad y los fines de la pena, previsto en los artículos 4, 7, 8 y 9 del título preliminar del Código Penal. De ese modo, teniendo en cuenta el marco punitivo para el delito en materia de posesión, se ha considerado razonable y proporcional solicitar se le imponga a los acusados Manuel Humberto Márquez Ibarco y Eduardo Daradiel Guadu González por la comisión del delito de peculado 8 años de pena privativa de libertad efectiva. Aristóteles Tolier Navarrete, Yanina Paola Trelle Bárzola, Evelyn Ada Chancho Pitazzi, Cristian Yanis Xavier Ortiz, Carmen Inés Vázquez Santana, Marcia del Carmen Vázquez Santana, Abraham Eduardo Germán Gálvez, Mario Leonardo Pascuaro, Nicanor Eduardo Salas Avilés, Hugo Daniel Garay Matos, Elvira Nieves Paz, por la comisión del delito de peculado 7 años de pena privativa de libertad. Javier Jesús Alvarado González del Valle y José Antonio Espinosa Peña por la comisión de peculado y asociación ilícita para delinquir 12 años de pena privativa de libertad, 8 años por el delito de peculado y 4 años por el delito de asociación ilícita para delinquir. Asimismo, respecto de la tipificación alternativa, se le imponga a los acusados Manuel Humberto Márquez Ibarco y Eduardo Daradiel Guadu González por la comisión del delito de colusión 7 años de pena privativa de libertad y por la comisión del delito de malversación de fondos 5 años de pena privativa de libertad. Respecto a Aristóteles Antonio Tolier Navarrete, Yanina Paola Trelle Bárzola, Evelyn Ada Chancho Pitazzi, Cristian
Yaque Isabel Ortiz, Carmen Inés Vázquez Santana, Marcia del Carmen Vázquez Santana, Abraham Eduardo de Mangal, Marlon Leonardo Pascual, Nicanor Eduardo Salas Avilés, Hugo Daniel Garay Matos, Elmira Nieves Calle Vázquez, por la comisión del delito de corrupción, 5 años de pena privativa de libertad efectiva, y por la comisión del delito de malversación del fondo, 4 años y 8 meses de pena privativa de libertad. Javier Jesús Alvarado González de Valle y José Antonio Espinosa Peña, por la comisión del delito de malversación de fondos, 5 años de pena privativa de libertad. Reparación civil. La reparación civil debe entenderse como el resarcimiento económico que debe pagar el responsable delictivo del ilícito cometido a favor de la víctima o quien haya resultado perjudicado. Es decir, el actual delictivo de este género generó una obligación patrimonial denominada responsabilidad civil derivada del delito. Así lo contempla el artículo 92 del Código Penal al describir que la reparación civil se determina conjuntamente en la pena. En el presente caso de la revisión de los actuados, se tiene que declarar fundada el pedido de constitución en acto civil solicitado por la Procuraduría Pública Especializada en Anticorrupción Descentralizada del Distrito Judicial de Cañete. En tal sentido, conforme a lo señalado en el artículo 105 del Código Procesal Penal, es quien debe fundamentar la reparación civil, pero no obstante, el propósito de evitar dilaciones en este despacho procede a fundamentar la reparación civil, la misma que deberá considerarse solo en el caso que se declare por abandonado la Constitución del actor civil antes referido. En el proceso nacional regulado por nuestra legislación penal se acumula obligatoriamente la represión penal y la represión civil. Así lo dispone categóricamente el artículo 92 del Código Penal, y su satisfacción más allá del interés de la víctima, que tiene el derecho de ser reparada por los daños y perjuicios que produzca la comisión del delito, el objeto civil se rige por los artículos 92 al 101 del Código Penal. A partir de esa norma, nuestro proceso penal cumple con una de las funciones primordiales, la protección de la víctima y aseguramiento de la reparación civil de los derechos afectados por la comisión del delito, en cuya virtud garantiza la satisfacción de intereses que el Estado no puede dejar sin protección. Por otro lado, el monto de la reparación civil debe estar en función a la magnitud de los daños y perjuicios ocasionados, debiendo existir proporcionalidad entre estas y el monto por dicho concepto. Se fija que la indemnización cumple una función reparadora y resarcitoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 y el artículo 101 del Código Penal. En el presente caso, el Estado peruano, Municipalidad Provincial de Cañete, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Anticorrupción Descentralizada del Distrito Judicial de Cañete y la Procuraduría Pública Especializada de Delitos de Orden Público, resulta ser las agraviadas de los delitos penales cometidos. En ese sentido, el pago de la reparación civil ha de determinarse conjuntamente con la pena y debe comprender la restitución del bien, o si no es posible el pago de su valor, la indemnización de daños y perjuicios. En dicho sentido, este Ministerio Público solicita que los acusados paguen en forma solidaria la suma a favor del Estado peruano de 4.005.226,59 soles. Señor magistrado, eso sería la organización del recibimiento de la acusación. Vamos a culminar esta parte, para ya los señores de la Procuraduría tienen alguna observación al requerimiento o van a hacer también su requerimiento en lo que corresponde a la reparación civil. Nuestro requerimiento y unas observaciones para que sea actuada de oficio, señor juez. A ver, pues, ¿qué observación es lo que...? En primer término, señor magistrado, ¿Lo han realizado dentro del término en el expediente? no, en aplicación al acuerdo plenario 9/2009, fundamento 9, lo vamos a solicitar para que el juzgado lo actúe de oficio. Pero si no lo han expuesto oportunamente, pues hay una casación que nos dice para no estar dilatando necesariamente. A efectos de que su despacho haga un control de oficio, señor magistrado. A ver, ¿es una operación larga o es...? De manera concreta lo voy a hacer. Concreta. En primer término, en cuanto a la representación del Estado, está a cargo de la Procuraduría, ¿no? En este sentido, el señor fiscal ha negociado como agraviado a la Procuraduría Especializada de Delito de Corrupción, a la Procuraduría de la Municipalidad y al Orden Público.
En ese aspecto, señor juez, en cuanto a la norma plenaria 4-2012, el criterio de conexidad establece que cuando la red unos sobres, en este caso el Estado, asumiría una de las procuradurías, iniciando con el control de una de las procuradurías especializadas. En este caso, la Procuraduría Anticorrupción está constituida de actor civil, por cuanto requeriría la calidad de agravado la administración únicamente a la Procuraduría especializada en delitos de corrupción. Sobre la imputación realizada, hemos advertido, señor magistrado, de la valoración del señor fiscal que no es clara, precisa y detallada en algunos aspectos. Ello que se precisa, solicitamos que haciendo el control de despacho, que se precise cuáles han sido los cheques que han sido girados por las personas de Waldo González y Márquez Iván, que se precise detallada cuáles son los cheques, fechas y quiénes son los que han cobrado, ¿no? A efecto de tener una imputación necesaria. Que se precise asimismo, señor juez, cuáles han sido los cheques que cada uno de los cómplices, de los imputados en calidad de cómplices, han cobrado con su numeración, importe, fecha de giro y fecha de cobro. Asimismo, señor juez, que se precise cuáles han sido los cheques que han sido cobrados en las gestiones de Javier Jesús Alvarado González del Valle, 2007, abril 2010, y en la gestión de José Espinosa Peña, de abril 2010 a diciembre 2010. Asimismo, señor juez, solicitamos, en cuanto a la imputación de Javier Jesús Alvarado González del Valle y José Espinosa Peña, se precise bajo qué modalidad de tipo penal del artículo 387 ha constituido su conducta y participación, dado que en dicho artículo establece diferentes acciones: apropiación, utilización para sí o para un tercero. En la imputación a la persona de Márquez Vivanco se hace alusión a que los cheques fueron girados a nombre de una persona natural e inclusive a nombre de personas desconocidas o inexistentes en el registro RENIEC, señalando el anexo 01. En ese sentido, señor, ¿quiénes son esas personas? Que se precise en la acusación, que se precise el número de cheques y la cantidad de cheques y los nombres a los que fueron girados. Eso es todo, señor juez. En cuanto a la represión civil, En cuanto a la represión civil, señor magistrado, la Procuraduría postuló este caso, el presente proceso ha sido materia de acumulación de dos procesos, al 170-2012, asimismo al expediente en 237-2014. En ambos expedientes, la Procuraduría Anticorrupción, señor magistrado, se ha considerado actor civil, haciendo postulando una pretensión económica. En este sentido, en este estadio, la Procuraduría va a unificar una sola pretensión. Estando a las pericias establecidas, detalladas por el señor fiscal, se ha acreditado que existiría un perjuicio al Estado de 4.5.226.59 soles como daño patrimonial. Y en ese sentido, el magistrado, a efecto de sintetizar, el artículo 93 del Código Penal establece como daño patrimonial y también como daño a la moral o a la persona. La Procuraduría ha previsto, de acuerdo a lo oído en la acusación y a lo actuado en la investigación, consecuentemente al daño patrimonial habría un daño a la moral, un daño no patrimonial, cuantificado en la suma de 2 millones. En consecuencia, la suma solicitada como reparación civil a favor del Estado, que deberá ser pagado de forma solidaria, es la suma de 6.005.226.59 soles,
pagado por los imputados de manera solidaria. 6 millones. 5.226.59 soles. 5.226.59 soles. A efecto de los 4 millones que ha sido el perjuicio, 4.5.226.59 es como consecuencia del daño patrimonial, y 2 millones consideramos el daño no patrimonial. Ya bueno, entonces, señor juez, dejando constancia que en su oportunidad haremos los ofrecimientos respectivos a efecto de ser actuado en el juicio de la prueba. no, lo medio probatorio todavía no me llega, estamos solamente en la etapa de control formal. A los señores abogados se les pregunta si los que han presentado su observación formal, ¿quiénes son los que han Señor magistrado, la defensa de de Alvarado González, si bien es cierto, no ha efectuado un control formal de la acusación, sin embargo, haciendo mención al acuerdo plenario 6/2009, fundamento 13, que establece que incluso el control formal se puede hacer de oficio, solicitamos que se nos permita hacer un control respecto a que se ha vulnerado el principio de imputación necesaria en su variante de imputación fáctica, jurídica y probatoria. Es decir, no se ha establecido de manera concreta cuál es, conforme también lo dijo el procurador público, cuál es la modalidad que se le atribuye concretamente y teniendo en cuenta cuáles son los elementos del tipo que se le atribuye al señor Alvarado González. Asimismo, precisar respecto al cuál es la calificación jurídica, básicamente en el tema del agravante. Es decir, el Ministerio Público señala que establece el agravante respecto a si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o programas de apoyo, pero no establece fácticamente en qué habrían consistido tales, cuáles habrían sido concretamente esos fines asistenciales o programas de apoyo. Esto es relevante porque va a tener incidencia en el quantum de la determinación de la pena. Pero señor magistrado, yo le estoy señalando para que permita esbozarlo, pero no estoy sustentando todavía el tema. O sea, quiero saber si... No, solamente yo les estoy preguntando si han presentado su observación formal. No, primero vamos a resolver el tema. La observación formal no se ha presentado, pero atendiendo al fundamento 13 del acuerdo plenario, que establece que incluso se puede instar de oficio, solicitamos que nos dé un tiempo prudencial para poder sustentar ese tema y usted acoja nuestros argumentos y de oficio inste al Ministerio Público a efecto de que se pueda corregir la deficiencia en imputación fáctica, jurídica y probatoria. Ya, eso es lo que usted. ¿Usted, doctor? Sí, estoy en ¿Usted ha presentado sí, lo tengo presentado formalmente. Sí, formalmente. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos con o sea, nos suspendemos por un breve tiempo para almorzar o vamos a...? Tenemos audiencia en la tarde, hay prisión preventiva. Ya. Entonces nos quedamos en esta parte, pero suspendemos para qué día, para el día... Viernes. Viernes, dijo usted. Viernes.
¿El viernes está bien para continuar o el miércoles? ¿El miércoles cómo estamos? Miércoles. Doctor, El miércoles es 19, pues. Sí. Hay Claro, no hay Pues, el viernes empezamos a las 8 de la mañana hasta continuar lo del total, todo el día ya está. Tiempo para coordinar para que no falten derechos. No, por eso ustedes, los defensores, tienen que coordinar bien. Mira, aquí hay, los únicos que han sido funcionarios son Manuel Humberto Márquez Vivanco, Eduardo González y el señor Alvarado y el señor Espinosa. Ellos, Alvarado y Espinosa, tienen su abogado defensor particular. Manuel Humberto Márquez Vivanco también tiene su abogado particular. Entonces, el resto son los extranjeros, o sea, son personas que no tienen cargo de funcionario público. En tal sentido, los señores abogados de la defensoría tratan de coordinar, pueden venir uno, dos defensores para todos, pero no van a venir todos los defensores para poder asumir la defensa de todo esto. Y a cada uno para que puedan desarrollar su tema en cuanto a la operación formal y luego ya entramos a la operación presencial. Entonces, el viernes a partir de las 8 de la mañana, ¿está bien? ¿Qué hora? Sí, no, pero en un momento. 8 de la mañana. el tiempo que... Para ganar sala también. Para ganar sala, porque si nos vamos a hacer sala, hasta 8:30. Ya, entonces, bueno, estando a que el señor ministra, respecto al tuyo dice, se le va a permitir efectuar o alegar respecto a la vulneración de imputación necesaria para el día viernes. Mire, lo que vamos a hacer, la casación que desarrollamos es la casación número 53-2010-Piura. En esa casación nos dice claramente las partes, una vez que se les notifique con el requerimiento acusatorio, tienen 10 días para poder absolver en lo que corresponde a una observación formal o una observación sustancial. Sí, lo que pasa es que el fundamento 13 del acuerdo plenario al que le hago referencia establece, y se lo cito puntualmente, el artículo 350, inciso 1 del nuevo Código Procesal Penal autoriza a las partes a promover motivadamente 8 cuestiones sobre emociones específicas. Ahora bien, el control formal de la acusación, que incluso puede promoverse de oficio por el juez de investigación preparatoria, porque la revisión y el cumplimiento de los requisitos legales es un acto trascendental y de validez de la serie procesal, y constituye una facultad inherente a la potestad jurisdiccional. Es decir, sería tentatorio al derecho de defensa que no se nos permita efectuar cuestionamiento respecto a la imputación. Más aún, señor magistrado, si el propio procurador público también ha manifestado bajo nuestros mismos argumentos que había deficiencia en la imputación. El Ministerio Público señala, perdón, la Procuraduría solo señala respecto a la modalidad jurídica que se le atribuye, pero la defensa considera que incluso hay muchas mayores deficiencias, incluso hay imputaciones contradictorias tanto con los señores Guanos González y Márquez Vivanco respecto a la designación que supuestamente el señor Alvarado González habría efectuado para el manejo de las cuentas FIBE. O sea, en la imputación que se le hace a Alvarado González, se señala que él habría designado directamente a Guanus y al señor Márquez, pero en la imputación que se le atribuye a estas dos últimas personas, señala que habrían tanto hace mención a titulares para el manejo de las cuentas como a los suplentes. Entonces, se estaría dando a entender que para la imputación del señor Alvarado González, él había designado directamente, y eso no se condice con la imputación que se le atribuye a Juan González y a Márquez Vivanco, incluso a todos los que están incluidos dentro de la misma imputación. Bueno, vamos a ya desarrollar ese tema el día viernes. Ya cada uno van a desarrollar sus temas, vamos a escuchar y en base a eso vamos a resolver. Entonces vamos a... Se suspende esta audiencia. A pedido de los... el señor Ricardo no está de acuerdo, ¿no? Sí, no es Entonces se suspende esta audiencia para continuarlo el día viernes 21 de
julio del año 2017, ahora es 8:30 de la mañana, en la cual ya hemos terminado la primera parte, en la cual el representante del Ministerio Público ha realizado el requerimiento acusatorio y las partes van a absolver lo que corresponde a los para ir por partes y día viernes a la viernes 21 de julio del año 2017, ahora es 8:30 de la mañana, hora exacta, audiencia en la que debe estar presente el representante del Ministerio Público, quien es notificado con el apercibimiento de que en caso de incongruencia de hacer reconocimiento de su conducta al órgano de control interno del Ministerio Público. La defensa técnica de los señores que están presentes aquí, los señores abogados particulares, todos los señores abogados particulares, son notificados en caso de inconcurrencia de ser reemplazado el mismo día de la audiencia por el abogado defensor de la defensoría que se encuentre presente en esta audiencia. Todos los señores abogados que están ahí particulares, este es el señor Manuel Humberto Márquez Vivanco, pues está la defensa técnica del señor Alvarado, del señor Espinosa, está también la defensa técnica de Abraham Eduardo Guzmán González y Mario Leonardo Paz Cuadros. Son 3 abogados defensores, o 4 abogados defensores que son particulares, quienes son notificados con el apercibimiento de que en caso de concurrencia van a ser reemplazados el mismo día con los abogados defensores de la Defensoría Pública que se encuentran presentes en esta audiencia. Y los señores abogados defensores públicos, primeramente les pido que coordinen bien para que no se estén dispersando demasiado, porque son prácticamente 11 imputados que no tienen el cargo de haber sido que hayan tenido algún cargo en la municipalidad. En tal sentido, para que coordinen bien para que no se dispersen demasiado, tengan 2 o 3 abogados de la Defensoría Pública y cada uno asuma la defensa de cada uno de ellos. Pero son notificados también con el apercibimiento de que en caso de inconcurrencia de los señores abogados de la Defensoría Pública de hacer reconocimiento de su conducta al coordinador encargado de la Defensoría Pública de Cañete y también se va a enviar un oficio al señor coordinador de la Defensoría Pública de Cañete a fin de que pueda pues ver los señores que no tienen asesoría para que puedan venir unos 3 abogados de la Defensoría Pública pues, para que no se estén dispersando demasiado. Y también el señor defensor o el encargado de la Defensoría Pública debe ser notificado también con el apercibimiento de que en caso que no tome las previsiones y falte algún abogado de la Defensoría Pública va a ser motivo también de conocimiento de su conducta al Ministerio de Justicia. Las partes presentes en esta audiencia serán por notificar con el contenido de la presente resolución y continuamos esta audiencia el día viernes 21 de julio del año 2017 a las 8:30 de la mañana.